Hola a todos nuevamente, bienvenidos a este espacio de cada lunes que llamamos Sones de Veracruz y pues en donde hemos tenido la oportunidad de tener como invitados a grandes personajes del ámbito musical, dancístico, artístico en general. Y en este caso, o en este mes, pues sobre todo tocando el tema de la importancia de la enseñanza. Y pues el día de hoy tenemos una invitada de lujo, tenemos a Rubí Oseguera Rueda, bueno, de manera muy breve, a lo largo de toda su trayectoria, pues bueno, ella estudió antropología social por la Universidad Veracruzana y a partir del año 2007-2008 inició con la creación y producción de puestas en escena, de espectáculos de música y danza tradicional, dentro de los cuales pues están de manera destacada sus proyectos Sones de Madrugada, Al Sol y al Sereno, cantadoras y bailadoras del fandango jarocho, y actualmente produce y dirige el espectáculo Quebranto, con quien también pues bueno han tenido un gran impacto desde la cuestión escénica y además bueno que ella es promotora cultural, ha sido asesora, productora también de proyectos culturales. También, sobre todo, además de esta parte escénica, pues ha sido un elemento importantísimo en la cuestión de la enseñanza en lo que refiere al zapateado, al fandango jarocho. Así que, pues, Rubí, bienvenida, muchas gracias. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Muchas gracias, Rafael, por esta invitación. Muchas gracias al Instituto Veracruzano de Cultura por este espacio para poder compartir sobre nuestra experiencia como portadores de tradición. Muchas gracias a ti. Pues bueno, entrando ya en materia, desde luego desde tu experiencia que todos conocemos y además admiramos mucho, ¿no? Eh, ¿Tú cómo consideras o por qué consideras que es importante la transmisión de saberes tradicionales? Y bueno, podemos hablar tanto del fandango en su contexto general, pero particularmente, por ejemplo, lo que refiere al zapateado, que es lo que pues tú desde luego que además de traerlo ya de tradición, pues desde niña, desde familia, ¿no? Pues que lo has desarrollado en un sentido profesional y además muy, muy enfocado, ¿no? ¿Tú por qué consideras la importancia de la transmisión de este tipo de saberes en las nuevas generaciones? Pues mira, creo que la importancia principal de la transmisión de los saberes tradicionales es que te da un sentido de pertenencia, ¿no? Que te da un arraigo, por un lado. Es que tenemos que hablar como diferentes aristas, pues no solamente podemos... eh, la transmisión de saberes es muy profunda, es una cuestión que es solamente compartir conocimientos, ¿no? Sino que tenemos que verlo desde una manera global, ¿no? Entonces, pero lo principal es que transmitir saberes tradicionales te da sentido de arraigo y sentido de pertenencia, ¿sí? Y a esto, bueno, le vamos a aunar diferentes elementos como pues la técnica, toda la cuestión de metodología y la parte social. Entonces, pero vamos a partir de esa parte, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, como dices, ¿no? En el sentido global, ¿tú cómo has considerado el desarrollo de los procesos de enseñanza en el fandango de manera como general, digamos? Digo, a la par del boom que desde luego el son jarocho ha tenido desde hace varios años y que donde aparte, digamos, bueno, tú eres como parte de esta médula, ¿no? Que generó que pues que el son jarocho, digamos, de manera global, ¿no? Se extendiera. Y en tu caso, pues en la participación como muy específico, desde luego participando con grupos muy importantes que han sido trascendentes para el desarrollo del fandango, del son jarocho, tanto en lo escénico como en lo popular, o sea, el fandango. En tu caso, desde tu visión, digamos, y tu experiencia, ¿tú cómo has sentido estos procesos de enseñanza a lo largo de estos años? Pues muy bien, como cuál es tu opinión en torno a esto, ¿no? Pues mira, ha sido un proceso muy largo y ha sido un proceso muy fructífero y en la cual hemos ido aprendiendo, sobre todo mi generación. Nosotros pertenecemos a una generación que nos tocó esa parte de codificar
y de resignificar la tradición. Entonces, y en este proceso pues hemos participado muchísimas personas, y hablo de una generación, no una generación por edades, sino una generación de los que estábamos, de los que empezamos esta resignificación de los saberes tradicionales. Como bien apuntas, pertenecemos, la mayoría de los que pertenecemos a esta generación, provenimos de familias soneras, donde aprendimos directamente de nuestras familias, del entorno familiar, del entorno festivo. Pero a nosotros nos tocó sacar eso de su contexto tradicional y llevarlo a otros espacios, no necesariamente, y no han sido solamente los espacios de celebración y los espacios para los que fueron originalmente concebido el fandango, la música tradicional, el son jarocho, ¿no? Entonces nos ha tocado crear una metodología para poder transmitir estos saberes, ¿no? Entonces, en mi caso, ahorita estaba recordando una anécdota de cuando yo empiezo a transmitir estos saberes sin saber. Yo era muy pequeña y a mí me tocó formar parte de la primera generación de Chuchumbé, del grupo de son jarocho Chuchumbé, y entonces, bueno, me tocó ese boom de ver de cómo empezaban a ver a los músicos tradicionales, empezar a hablar de una nueva música tradicional. Estábamos acostumbrados, o estaba la sociedad acostumbrada a ver la música tradicional como los viejitos, los señores del campo, ¿no? De una manera muy aislada y muy lejana a nuestra realidad, a la realidad urbana, los que vivíamos en los espacios urbanos, ¿no? Entonces, Chuchumbé fue uno de los primeros grupos que tenía en su conformación, eran puros jóvenes, ¿no? Veíamos a los grupos de son jarocho viejitos y uno que otro joven por ahí pegado, aprendiendo. Era esa era la simbiosis y así era el orden de los grupos, ¿no? Pero entonces, Chuchumbé eran solamente jóvenes, éramos puros chamacos, puros chavos ahí, tocando lo que habíamos aprendido y también creando, ¿no? Que esta fue como la importancia en su momento de este grupo. Entonces a mí, justo por esta proyección que ya tenía el grupo, me empiezan a mí a invitar a dar talleres de música, de zapateado. Oye, pues enseña a bailar. Yo no sabía que esta tradición se enseñaba, ¿no? Que podíamos enseñar. Entonces digo, claro, yo comparto lo que sé, como aprendí en el rancho con mi abuelita. Y entonces el primer lugar al que yo voy a dar un taller, llámese así, fue al INSEN, a lo que antes era el INSEN, ¿no? A la casa de los viejitos. Pues si esto es música de viejitos, pues enseña a viejitos, ¿no? Esa era la lógica de las personas que tenían a su cargo toda esta cuestión de formación, ¿no? Y de preservación de las tradiciones. Entonces yo me enfrento a la primera y llego con puros viejitos y con una serie de problemas. Digo, pero es que yo no puedo enseñarle a bailar a viejitos, aunque sea una música de viejitos, no puedo enseñar a bailarle a viejitos, porque, bueno, entonces ya ahí empecé a crear mi propia metodología de que pues fue la primera cosa es que no pude enseñarles a los viejitos a enseñar zapateado. ¿Por qué? Porque para empezar, yo como maestra, yo como instructora, facilitadora, no tenía las herramientas pedagógicas para poder transmitir estos conocimientos. Y ellos tampoco tenían era una clase más que llevaban ahí en los espacios, ¿no?, de entretenimiento a los que ellos acudían. Entonces, bueno, eso fue pues una primera barrera, ¿no? Pero me sirvió a mí de mucho porque entonces yo a partir de eso empecé a cuestionarme, bueno, entonces si esto queremos transmitirlo, si queremos enseñarlo, entonces tenemos que crear una metodología. Y entonces poco a poquito empecé a crear mi propia metodología de transmisión basada justo en el saber tradicional. Y yo y toda mi generación, pues ha sido todo un reto, pero creo que ha sido muy valioso, pues, este camino que hemos andado, porque afortunadamente creamos como esa línea, esa base entre la tradición, entre lo que puede ser lo tradicional y lo que puede ser la creación también, porque también estos talleres han permitido no solamente aprender las bases tradicionales, ¿no? Que eso es muy importante para nosotros y que nuestra metodología está basada en la tradición oral. La mayoría de las personas que nos dedicamos ahora a los procesos de enseñanza de los saberes tradicionales,
está basado en la tradición oral. Entonces eso es muy valioso y en los elementos sociales y que son una de las cosas que a mí, más allá de la técnica, me interesa mucho compartir, ¿no? Porque técnica, movimiento, eso puede ser, y tampoco puede ser tan sencillo, pero digamos que el cuerpo pues aprende, pero toda esta parte, todo este bagaje, el conocimiento social, esto es como lo más difícil, digamos, y que no tampoco lo podemos encontrar todavía en los libros, en las fuentes bibliográficas, se habla muy poco sobre esto. Y también como nosotros aprendimos directamente de los portadores de tradición, de los creadores, pues fuimos recuperando su palabra, fuimos recuperando la experiencia y nuestra experiencia personal también al acercarnos a esas fuentes de conocimiento, ¿sí? Entonces todo eso lo hemos ido construyendo y codificando para nosotros poder transmitirlo. Entonces yo creo que ha sido un camino bastante largo, pero también donde hemos aprendido muchísimo. Como dices, fue toda una generación, ¿no? De la que, digamos, me incluye de que los vimos y además inspiraron, ¿no? Porque cuando ustedes empezaron con pues, movimiento, ¿no? Pero como bien mencionas, la reivindicación, creo que fue el motivo de inspiración de muchas generaciones, me incluye, en las cuales, ahora también pues retomamos como el tema de que en tu caso pues te tocó también como irrumpir, bueno, ahora lo podríamos tal vez, o lo imagino así, irrumpir en la escena pues del fandango, pero ya en un sentido, como mencionas, vaya, protagónico dentro del grupo la cuestión del zapateado, ya no solamente como una cuestión visual, que además veníamos acostumbrados de ver de este proceso, digamos, de folclorización, de la parte escénica y todo, sino la reivindicación del zapateado como un instrumento, ¿no? Y pues como a veces o has mencionado como el corazón del fandango, ¿no? En la tarima. En ese sentido, digamos, ¿cuál sería como el balance, o tú cuando mencionas de que fuiste trabajando pues como en tu propia metodología para poder enseñar, poder transmitir, cómo fue ese equilibrio, como la digestión, ¿no? ¿Cómo digeriste de la forma en que tú aprendiste, desde luego en tu familia, en el rancho? ¿Cómo fue esta digestión para poder llegar a una parte didáctica, ¿no? Porque creo que a veces también tenemos el tema de que muchos ejecutantes se les dificulta enseñar, ¿no? A final de cuentas, como dices, hay unas herramientas, hay una metodología. También hay una vocación, creo, ¿no? En ese sentido. Y en tu caso, ¿cómo fuiste como deshebrando esta metodología, digamos, de herramientas, pues de simbología? Por ejemplo, ya mencionabas la narración oral, ¿no? La parte de la oralidad para la enseñanza. Ya en la parte técnica, en la parte de ejecución, de participación, ¿cómo fuiste desenmarañando esto para poder llegar a un proceso de transmisión, digamos, pues claro, y concreto a la hora de que te plantas frente a un grupo y que pues además aprenden y que además pues bueno, has tenido un sinnúmero de algo que hoy en día, digamos, participa mucho en el fandango con esta parte, ¿no? Pues mira, pues sí, o sea, indudable, ha sido un proceso largo. Y la primera cosa que yo también he sido alumna, ¿no? Y a mí me gusta mucho cada que tengo oportunidad inscribirme a alguna clase, algún taller. Y en esto de la música tradicional y del son tradicional, de las músicas tradicionales, uno nunca termina de aprender. Entonces, siempre que tengo la oportunidad de ir a algún espacio festivo, algún fandango o alguna convivencia familiar o simplemente de ir a la visita a alguien, para mí eso es enseñanza y eso es aprendizaje. O sea, no voy con la intención de obtener algo, pero siempre abiertas las posibilidades a poder recibir, y eso es algo muy importante, ¿no? Poder recibir para que entonces uno pueda dar. Entonces ese es como el principio, recibir para dar y dar para recibir. Y eso creo que es algo que me ha servido muchísimo a lo largo de mi vida. Y ya en los términos profesionales, toda esta, te decía que a mí siempre he sido alumna, ¿no?
siempre he sido alumna. Y cuando me enfrento a un grupo, personas que están interesados en esta manifestación, digo, ¿cómo a mí me gustaría que me enseñaran? ¿No? Entonces, siempre me pongo de ese lado y es como yo empiezo a crear mi propia metodología, ¿no? Porque no es una cuestión de los pasos, es una cuestión en danza tradicional de sentido. ¿Cómo le puedes tú entonces enseñar a alguien que está interesado en esto a que no que aprenda a bailar, sino que aprenda a sentir? Esto es algo muy personal. Entonces, la única manera que yo encontré de transmitir esto fue que sea personal, o sea, son cuestiones que tienen que ver con la personalidad de cada persona, ¿no? Entonces, eso es para mí fundamental, ¿no? Entonces, siempre les digo, tienen que abrir el corazón, tienen que abrir los sentidos, eso es lo principal. Si están en esta clase es para eso, porque yo ya sé que ustedes pueden moverse, yo sé que yo les voy a dar un golpe y ustedes van a responder perfectamente, y no es una cuestión de técnica, es una cuestión de que aprendan a oír, aprendan a escuchar y aprendan ustedes también a manifestar sus emociones, porque eso es algo como hace ratito mencionabas, que veníamos de toda esta parte de la folclorización, o sea, nuestros referentes en danza tradicional no existían. O sea, eran el folclore, las clases en los grandes salones, los grandes espejos, las barras, y te mandan a la Casa de la Cultura que aprendas a zapatear para que te veas bonita con tu traje blanco, ¿no? Y para la foto del recuerdo, en fin, esos eran nuestros referentes. Y entonces nos ha tocado a nosotros, o sea, no solamente están esos, no está mal, pero existen otras maneras, otras posibilidades también de que nosotros podamos tener estos elementos identitarios, ¿no? Y que no es a través de un grupo que reproduzcan un baile, sino que sientan, ¿no? Sino que tiene que ver más con esa parte emocional. Entonces, por eso es que nosotros cuando los fandangos dicen, es que está todo contaminado de son jarocho y hay mucha gente que se ha convertido al son jarocho. ¿Por qué? Porque es muy simple, porque es un espacio para expresar emociones, lo bueno y lo malo. O sea, no es de que vamos nada más los buenos al fandango y los malos se quedan en la casa. No es cierto, vamos como humanidad a esos espacios de convivencia y de aprendizaje. Y es una de las cosas, creo que por eso, y cumple una función social, por supuesto, y se va adaptando dependiendo del espacio donde se encuentre. Entonces, por eso creo que ha sido para mí lo fundamental, Fallo, el poder trabajar con personas. Y nuestra finalidad no es sacar una secuencia, no es sacar un grupo, llegar a una pieza musical para presentarla a fin de cursos, no. O sea, es algo muchísimo más profundo, algo que te conecta también con tu antepasado, que te conecta con tus orígenes, y eso creo que es lo valioso de esta tradición, ¿no? Aunque no tengamos, y no tenemos que ser jarochos ni haber nacido en territorio veracruzano, no. Esto es algo muchísimo más profundo que tiene que ver con todos nuestros ancestros, con toda esa carga genética que todos tenemos, ¿no? Entonces, y es el espacio como para que salga, ¿no? Entonces, por supuesto, sí, hay una técnica, también soy muy estricta con esa parte, ¿no? También me he nutrido de otras disciplinas, por supuesto, porque pues yo me dedico desde hace muchos años a esto. El cuidado del cuerpo, el acondicionamiento del cuerpo también es importante, porque esto es una tradición que se hacía por mandas o por eventos esporádicos, ¿no? Que era cada San Juan que se iba y se bailaba y se hacían los grandes fandangos. Nosotros nos dedicamos a esto, pues nos estamos dedicando por lo menos, o nos dedicamos antes de la pandemia 8 horas a la semana, 10 horas a la semana, y esto requiere tener un acondicionamiento físico, conocer tu cuerpo, saber a qué problemáticas se puede enfrentar también para el mal uso que le des a tu cuerpo, si no hay técnicas, si no hay una preparación. Y esta es una cosa que yo aprendí y es una aportación de los grupos folclóricos, ¿no? De que ellos calientan, enfrían y hay una preparación de su cuerpo para someterlo a esta carga tan fuerte de trabajo que es el zapateado. Entonces, yo he ido como transitando, me he nutrido de esas disciplinas
de yoga, de la danza contemporánea también he tomado en algún momento clases en la UNAM, en los talleres libre. También acudí en algún momento a tomar técnica de pies con un extraordinario maestro de flamenco, porque del flamenco es que a mí esto del flamenco lo que me gusta es esto, de los pies, esa velocidad que tienen, que logran, la musicalidad que logran con los pies. Y es donde nuestra tradición y la tradición del flamenco son paralelos, ¿no? De la música de tierra caliente también he tomado talleres con extraordinarios bailadores de Michoacán, de la tierra caliente, del son huasteco. Entonces yo me he nutrido de todo esto para poder tener que compartir. No quiero decir que las personas que solamente que bailan son jarocho no tienen que, por supuesto que sí, pero en mi caso yo he recurrido a estos elementos. También me formé cada que tengo oportunidad en danza árabe, también con una extraordinaria maestra de la Ciudad de México. Entonces, creo que los que nos dedicamos a esto tenemos como esa responsabilidad también, ¿no? De estar actualizándonos y de crear nuestra metodología de transmisión. Creo que ahí mencionas, bueno, rescato dos puntos importantísimos, digo, además de todo lo que mencionaste es súper riquísimo. Una, y que además pues te lo hemos escuchado con mucha admiración siempre cuando impartes estos talleres, de la cuestión emocional, ¿no? De lo profundo que lleva el hecho del fandango, del zapateo, ¿no? Como dices, pues todas las personas tenemos, digamos, la posibilidad de reproducir golpes, ¿no? Que sería como el cascarón, tal vez. Pero precisamente creo que esto que tú mencionas y que creo yo que es como la clave de la enseñanza, y no solo para el zapateo, sino casi como una forma de vida, del hecho de la profundidad, ¿no? Del sentido que le da, y cosa que creo que desde luego pues admiramos mucho a la hora de que pues tanto te damos como en el escenario como te podemos ver en la tarima en una comunidad, ¿no? Y la otra parte que también, qué bueno que lo mencionas y que creo que a veces también la dejamos de lado, pues es la preparación, ¿no? Es decir, desde luego que hay un trabajo, como bien mencionas, de tomar clases, acondicionamiento físico, técnicas. Creo que toda esa parte ha sido, sin duda, pues fundamental y que a veces dejamos de lado, ¿no? Como que seguimos a veces pensando, creo, como que, pues voy al fandango en la inspiración, ¿no? Pero a veces dejamos de lado que se necesita un trabajo realmente, ¿no? Como lo mencionas. Y retomando eso, ¿cómo fue el proceso? Bueno, ya es como más en la parte ahora sobre tu proyecto, del cual también pues me gustaría platicar contigo breve, sobre tus proyectos ya escénicos que han sido, pues vaya, han marcado, ¿no? Yo creo que han marcado un hito en el sentido de que veníamos pues conociendo desde luego conciertos, ¿no? Donde, bueno, ya el zapateado sí era una parte importante del concierto musical, pero tú, digamos, ya creaste, produciste un espectáculo enfocado en la danza, ¿no? Desde luego musical, poético, pero donde ya se centra la danza, ¿no? El zapateado. Y en donde podemos advertir no solamente, digamos, esta cuestión tradicional, sino también esta cuestión técnica, así muy fina, vaya, que lo has presentado además en diferentes lugares. ¿Cómo fue este proceso creativo para ti de llegar desde todo lo que aprendiste, practicaste, para poderlo desenmarañar, por así decirlo, y concretarlo en un producto, en un proyecto escénico de la importancia como lo ha sido Quebranto, como lo ha sido Al Son y al Sereno? Pues mira, justo yo creo que las cosas o sea, indudablemente ha sido parte de un proceso, Fallo. Todo esto a nosotros nos ha tocado como abrir esa brecha, ¿no? Ir tumbando, ir abriendo para que todos podamos transitar. Yo espero que de verdad así tomen esto, esta cuestión de lo que hacemos, pues los grupos. Bueno, yo no tengo una agrupación, pero tengo mis propios proyectos, mi propia compañía. Y pues nos ha tocado eso, ha tocado como abrir el camino para todo esto, para todo este boom que se ha generado, ¿no? Y de eso yo me siento muy orgullosa, muy satisfecha.
Creo que todavía no estamos al nivel que queremos, pero hemos trabajado muchísimo para lograrlo. Y hablando específicamente de los proyectos escénicos los cuales yo he creado, pues bueno, ha sido un trabajo de muchísimo tiempo, ha sido un trabajo, son muy poquitos aún, pero es un trabajo donde ha habido mucho corazón y donde ha sido un trabajo multidisciplinario y donde han intervenido muchísimas personas, afortunadamente, porque esto no se hace solo y de la noche a la mañana. Forma parte de un proceso indudable y también forma parte de un trabajo en equipo, ¿sí? Entonces, yo he ido conformando mi equipo de trabajo a lo largo de los años con personas muy cercanas a la tradición y también de otras disciplinas y que he conformado pues con ellos la compañía La Techa, ¿no? Entonces, y cómo hablar del trabajo de quebranto es justamente esto, es como un resumen de todo lo que se ha hecho en el zapateado jarocho, ¿no? ¿Qué es quebranto? ¿Qué es la puesta en escena? Es la historia, es una historia contada. ¿Y esto qué nos permite? ¿Qué nos dice? Ojalá y cuando tengamos oportunidad de pronto de poder seguir compartiendo este proyecto, que es un proyecto de veras muy bonito. Y es la historia de las mujeres, ¿no? Y no es la historia de una bailadora, es la historia de las mujeres. Entonces, ahorita que estamos hablando que podemos por fin hablar, yo estoy tan contenta y tan emocionada de que ahora existan grupos de mujeres organizadas. Ya es otra generación. Yo digo, pues yo también soy parte de esta generación, porque en mi generación, las chavas de mi generación, no hablábamos de esto, no podíamos. Al contrario, en el fandango y en el son jarocho, en ese espacio tan tradicional, era como muy mal visto que las mujeres pudiéramos expresarnos. Es que no la quieren. Entonces nos empezaban a etiquetar, ¿no? Entonces ahora ya se está hablando y se está hablando con mucha libertad. Nos ha costado muchísimo trabajo y yo estoy muy feliz por eso, porque ya no me siento sola, me siento muy acompañada por todos estos grupos de mujeres que se están organizando y que están creando, que siempre hemos estado ahí. Dicen, la mujer en el son jarocho, y a mí siempre se digo, es que las mujeres siempre hemos estado. O sea, ¿cuándo nos quitaron? O sea, lo que pasa es que estábamos invisibilizadas. Ahora ya tenemos más visibilidad, ¿no? Pero es una cosa que hemos estado, y siempre hemos estado y siempre vamos a estar. En el espacio tradicional siempre hemos estado. Entonces, lo que pasa es que se llevó el son jarocho del espacio tradicional, el espacio festivo, un espacio escénico, y entonces ahí los únicos que se podían lucir eran los músicos. Y la bailadora la llevaban a un rinconcito, ahí con su pequeña tarimita, cuando en el fandango las mujeres no son más importantes, pero son el centro. En el fandango no hay quién es más importante, hay jerarquías, pero es una jerarquía en el sentido de organización, ¿no? Una jerarquía organizacional. No es quién es más importante, todos somos importantes. El que convoca, el dueño de la casa, el que prepara los alimentos, el músico, la bailadora, el versador, hasta el borrachito de la fiesta. Todos formamos parte de un colectivo y todos somos igual de importantes y se tienen que haber todos estos elementos para que digamos que estamos en un fandango. Y si no hay uno de estos elementos, hay una ruptura, se rompe, entonces hay una fragmentación, entonces no es un fandango, es un rave o es otra cosa, ¿no? Es la bohemia. Entonces, justo hay como esta transición del fandango al espacio escénico y la bailadora se convierte en un ornamento, la zapateadora en algo que está ahí, pero pues en un rinconcito donde no se vea, donde no haga mucho ruido. Entonces, ese fue el primer cuestionamiento. Yo participé en estos grupos y para mí fue un gran aprendizaje porque con ellos giré, nos presentamos en mucho, y era lo que había, no había para más, ¿no? Pero llegó un momento donde yo ya no estaba cómoda con esa imagen de ser nada más la que estaba en el rinconcito y uno quería aportar y ya no, porque pues primero estaba la creación, ¿no? Entonces, bueno, creo que fue algo natural, donde yo digo, bueno, yo hasta aquí, yo ahora quiero hacer mis propios proyectos a partir de toda esta experiencia y donde creo que ya es el momento donde el zapateado tenga un protagonismo y la bailadora. Entonces, por eso empiezo con Al Sol y al Sereno,
que es como decir, ok, las cantadoras y las bailadoras siempre hemos estado y tenemos un lugar dentro de la tradición y somos parte de todo eso. Entonces la primera puesta en escena se llamó así, Cantadoras y Bailadoras del Fandango. Entonces ahí junté a todas mis maestras, a las que pude, les di un honor y para mí fue como un tributo y decir, esto es mi agradecimiento por todas sus enseñanzas. Es la manera como yo les quiero agradecer, ¿no? Y también venía unado también ese proceso de enseñanza, porque yo me enfrentaba también a toda esta cuestión. He dado muchas clases a grupos folclóricos y siempre estaba, pero ¿cómo podemos, si ya no podemos hacer, cómo podemos llevar a la escena un fandango? Entonces digo, es que si ustedes nunca han ido a un fandango es muy difícil que yo les explique. Sí se puede llevar, pero tenemos que conocer los elementos, ¿no? No les pretendo que ustedes nazcan ahí, que vayan a rajar machete al monte, no. Tienen que conocer para realmente poder hacer una aportación y si no va a ser solamente una representación y que es lo que siguen haciendo los grupos folclóricos, una representación, ¿no? Entonces para mí era como interesante crear este puente entre el folclore también y la tradición, sí podemos y no es que estemos separados, sino que tenemos que seguir con estos puentes. Entonces bueno, después vienen otras producciones en las que yo participaba más bien como dirigiendo sones compartidos, las músicas regionales que nos dieron patria, en fin, y demostramos pues de que la música y la danza tradicional también se puede llevar a escena con todos los elementos que estamos acostumbrados a ver y no solamente con un micrófono y con un foquito ahí mal puesto, no, yo necesito presentar mi tradición, porque tengo todos los elementos escénicos y necesito esos recursos. Entonces empezamos a crear 20 años de Son de Madera en el Teatro Esperanza Aires, empezamos a ganar espacios y a decir, la música tradicional también la podemos disfrutar como artistas, no solamente ir a un fandango y vivirlo, ¿no? También somos artistas y también tenemos derecho a esos espacios. Entonces empezamos y a partir de eso abrimos el camino y bueno, ahorita ya hay varias lunas que se ganaron, que se han ganado con la música tradicional y eso a mí me llena de mucho orgullo porque hemos sido parte de un fenómeno, pues, fenómeno social y que hemos irrumpido y hemos quitado los esquemas y las etiquetas de cómo ven a la música tradicional. Y bueno, ya ahora que estamos con ese trabajo de quebranto y que ya tenemos otro que estamos también preparando con Elisa Hernández, con Mario Arellano, otra pequeña puesta, algo más chiquitito, adaptado a esta contingencia que estamos viviendo. Pero estamos trabajando en eso y ha sido un proceso largo y un proceso donde se involucran muchísimas personas y lo principal de eso es que se hace desde el corazón y desde una necesidad que tenemos también como artistas, ¿no? Como creadores. Y eso que mencionaste creo que es fundamental para el tema, como mencionas, escénico, ¿no? El hecho de que la música tradicional haya ganado ese espacio y pues de que fueron de esos procesos que a ustedes les tocó a su generación pues picar piedra, literal, ¿no? Que la música mexicana tradicional tuviese ya no fuera un acompañamiento nada más o algo como de adorno, ¿no? O exótico, como en algún momento tal vez pudo llegar a haber sido, sino que ya fuera un protagonista y que sin duda creo que en la parte escénica pues ha sido un ejemplo, ¿no? Recordamos con mucho admiración esto de Al Soñar el Sereno y desde luego Quebranto, ¿no? Y pues ahora que nos mencionas que están trabajando en una versión para esta nueva normalidad, pues también nos llena de mucha pues de emoción de conocer estos tipos de proyectos. Y para ir cerrando, ya nada más como de manera general, como en conclusión, como ¿cuál sería tu consejo así al aire, digamos, para esta grupo, digamos, de instructores que además está muy diversificado y que hay donde menos nos imaginamos, ¿no? Hay talleres de son jarocho, pero que al final de cuentas creo que todo lo que mencionaste de la cuestión de lo emotivo, lo profundo, el sentido, lo simbólico, lo oral, desde luego que es muy importante, y que bueno, son como esas reglas no escritas, ¿no? Que como dices, pues se fueron aprendiendo y que bueno, han sido procesos personales que se han volcado ahora a la parte de la enseñanza y de lo escénico también,
o cuál sería como un consejo así? Yo sé que es muy resumido, pero un consejo muy general para quienes están en esta parte de la instrucción o interesados, ¿no? En transmitir esta, pues, tradición que es de todos y que, pues, además, como dices, es también práctico, ¿no? Es decir, el fandango por sí solo es inclusivo, es muy inclusivo. Es decir, alguien que aprende jarana se aprende 3 pisaditas y te vas al fandango y te es familiar ir siguiendo un son. En el zapateado aprendes, dirías tú, de oído, 2, 3 acentos y empiezas, o sea, puedes iniciar participando, ¿no? ¿Cuál sería como un consejo de manera general? Te digo, yo sé que es muy ambicioso, pero un consejo de manera general como para estos facilitadores que ahora están pues también nutriéndose y llevando a cabo, ¿no? Este tipo de procesos de enseñanza. Pues mira, yo quién soy para dar consejos, no es cierto, dijera mi abuelita, pero es muy importante la honestidad. O sea, para mí eso es algo muy importante, ¿no? Ser honestos con el proceso de enseñanza, con lo que vamos a enseñar, ¿no? Y la honestidad radica en ser coherentes, ¿no? Y también en tener la información adecuada para poder transmitir esto. Uh-huh. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que nos informemos, ¿sí? Es muy importante. Ahorita tenemos, afortunadamente, en la parte académica, las músicas tradicionales y en particular el son jarocho, hay una bibliografía interesantísima y vastísima de este acontecer. Entonces, hay muchísimos bibliografía a la que podemos hacer referencia, desde lo histórico, lo actual, hay muchísimas tesis que se están generando a partir de lo que ha generado el propio fenómeno del son jarocho, las fuentes históricas también, eso es súper importante, documentarnos, esto es muy importante leer para poder tener nosotros una propia visión de las cosas, eso es por un lado. Por otro lado, las referencias en la tradición oral, o sea, hay que tener los decía hace rato, ¿no? Hay que tener los ojos y el corazón abierto para nosotros poder decodificar también. Entonces, esto es muy importante que nosotros también pues nos acerquemos a la primera generación, a las generaciones que todavía tenemos la fortuna de tener, ¿no? Y no, sin que se escuche a cliché, pero es muy importante todavía, ¿no? Y no es acercarnos a ir a su casa, y no, es si hay la oportunidad, llega alguien a un fandango o alguna persona que consideremos nosotros una generación de los viejos, como les decimos cariñosamente, escucharlos, a tratar de aprender algo de ellos, no ir con el cuestionario y con la grabadora. Nosotros no aprendimos así, ni teníamos grabadora, ni sabíamos de esa que se utilizaba, eso era a través de la convivencia. Uno aprende muchísimo a través de la convivencia y no solamente llegar al fandango tampoco y desaforar. El fandango sí es un espacio para llegar y expresarnos, sí, pero también si podemos convivir de una manera respetuosa, adecuada, tratando de absorber, también eso es algo bien valioso y algo bien bonito y se disfruta de verdad el fandango a otro nivel. A lo mejor ya uno, como ya está viejita, ya nada más va al fandango a sentarse y a ver a todo el mundo. Pero es muy importante también. Yo recuerdo que cuando iba a los fandangos, cuando estaba muy jovencita, mi mamá me llevaba a los fandangos a la Sierra de Soteapan. Y es otro universo, es otro mundo totalmente diferente. Para empezar, yo quedaba pasmada, ¿no? Pasmada de que no entendía la dinámica. Yo venía una dinámica del rancho, de los tuxtlas, del jato, donde es pura candela, el zapateado, y de repente voy a la Sierra de Soteapan con comunidades originarias, hablantes de Popoluca, pues no entendía, era otro universo. Entonces, ¿qué me quedaba? Y también era parte de mi educación, pues primero escuchar y ver, y fui así como a 3 o 4 donde yo no participaba, solamente observaba y trataba de entender qué era lo que estaba pasando. Aunque yo supiera bailar, lo que sea, yo no participaba, solamente me gustaba ir a arrimarme a ver. Y ya ante la última amenaza de mi mamá que me dijo, o vas, te llevo para que vayas a bailar, no para que estés ahí paradota nada más viendo, ¿no? Entonces fue que empecé a participar, ¿no? Pero antes de eso no era necesario, pues ellos tenían su propia fiesta y uno tiene que aprender también de eso, ¿no? Eso es muy importante. También es importante no casarnos con una sola, no quedarnos solamente con la visión de
alguien, de un maestro, ¿no? Sino que esto tiene muchísimas vertientes y podemos aprender de muchos, ¿sí? Y decir, la honestidad también radica cómo lo aprendí, de dónde lo aprendí. Entonces no tenemos fórmulas, cada quien yo creo que va creando su propia metodología y esto es lo interesante, ¿no? Pero sí es muy importante estar informados porque lo que transmitimos no solamente es técnica, sino son conocimientos muy antiguos que nosotros con ese respeto hemos formado a muchas generaciones y con ese respeto también queremos que estas generaciones a su vez lo formen, entonces sigan formando, porque esto no se acaba aquí con nosotros, sino que ya esto se desató, se abrió afortunadamente y pues gracias a esos espacios informales hasta ahorita que se ha ido difundiendo esta tradición. Esperamos que en un futuro también podamos tener ese respaldo, un respaldo institucional de los que nos dedicamos a la parte de la transmisión de saberes, ¿sí? Que digamos, yo los he adquirido porque me he preparado con otras disciplinas, pero hay personas que no, entonces también es muy importante que nosotros vayamos como creando, como promotores de la música tradicional, como formadores, también vayamos teniendo esas herramientas para poder decir, entonces, sí podemos compartir esto y no solamente de una manera empírica, una manera lírica, sino con fundamentos metodológicos. Bueno, Rubí, pues de verdad te agradecemos mucho tu tiempo. Sabemos que pues en estas circunstancias de nuevas normalidades, pues mucha chamba, el espacio, el tiempo es limitadísimo y de verdad te agradecemos que te hayas dado este tiempo para compartir esta experiencia que es valiosísima y que pues además, como te decía, admiramos muchísimo y que creo que representa mucho también para las personas que pues que se pueden conectar y pueden escucharnos. Desde luego muchos te han visto en la parte escénica y admirado, pero también creo que ahorita pues se va a muchos poder apreciar tu opinión, tu experiencia en torno a estos procesos de la transmisión, de la enseñanza en el fandango. Así que muchísimas gracias por este espacio. Gracias, Fallo, gracias a ustedes, muchas gracias. Y esto que estás mencionando es muy importante, o sea, la palabra es tan importante y tenemos, a las adversidades siempre tenemos que sacar lo positivo. Y una de las cosas positivas de todas esas tristezas que estamos viviendo con esta situación del COVID, pero saquemos nuestras fortalezas, justamente es para eso, ¿no? Entonces también son nuevas maneras de comunicarnos y de seguir compartiendo, eso se me hace muy valioso. Y de ahí es donde nos tenemos que agarrar para poder enfrentar esto que estamos viviendo, ¿no? Que ha sido muy doloroso, procesos muy dolorosos, pero bueno, pues aquí seguimos encontrando los mecanismos para poder estar cerca de lo que nos gusta hacer, pues ahora sí que de nuestra misión de vida, ¿no? Porque yo así es como lo vivo. Muchas gracias de verdad, gracias al público, a los que nos están escuchando, a los que nos están viendo, muchas gracias. Y pues espero que pronto nos podamos encontrar, nos podamos ver en algún fandango, en algún lugar. Eso esperamos. Pues muchas gracias y gracias a todos los que se conectaron y se seguirán conectando a través del Facebook de IBEC Casas de Cultura. Y pues nos vemos para la próxima. Así que pues muchas gracias. Que estén bien. Muchas gracias. Cuídense mucho.